Buenas. ¿Tenemos 10 personas? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a cerrar el primer módulo del ciclo de algoritmización, silicolonización y tecnodiversidad. Y hoy tenemos dos invitadas especiales. Nos acompañan Federica Matelli y Angie Bonino para el conversatorio Experiencias en los tiempos de singularidad, poesía, singularidad y vida humana. A partir de la lectura de algunas poesías del poemario de Angie Bonino, titulado Experiencias en los tiempos de singularidad, Federica Matelli y su autora conversarán desde la estética de la singularidad tecnológica y de la vida cotidiana y común en el marco de una hipotética sociedad futura en la cual la inteligencia maquínica controla la inteligencia humana. Una vez termine el encuentro, subiremos, como saben, la grabación a nuestro canal de YouTube y bueno. Entonces voy a presentarles rápidamente a Federica. Federica es italiano-española, ¿es así? ¿Sí? No, en realidad soy italiana, pero llevo años viviendo en Barcelona. Ok, entonces italiana. Investigadora, profesora y agente cultural, ha publicado en diferentes medios, imparte conferencias en seminarios y congresos de distintas instituciones y universidades, realiza investigaciones para organismos públicos y privados dedicados al arte. Ha colaborado con instituciones de prestigio, entre ellas ZKM, Centro para el Arte y la Tecnología de los Medios, en Alemania, y ha trabajado como comisaria independiente en festivales y muestras de carácter internacional. Es doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de Barcelona. Desde un enfoque interdisciplinar, su investigación se centra en el estudio del concepto de lo cotidiano en relación con la sociedad contemporánea y el arte, prestando especial atención al periodo comprendido entre 1980 y 2014, aportando la descripción y análisis de un giro teórico producido a partir de la primera década del siglo XXI que traza el paso del marco textual al especulativo. Propone el estudio de la práctica artística ligada a lo cotidiano en conexión con otras disciplinas como la filosofía, la sociología o los estudios culturales. Asociada al Grupo de Investigación Arte, Globalización e Interculturalidad de la Universidad de Barcelona desde el año 2018 y colabora con la editorial Materia Oscura de Segovia. Bienvenida, Federica. Hola, gracias Juliana para la presentación. Hemos planteado este encuentro como un diálogo entre yo y Angie. La primera parte voy a presentar al trabajo de Angie, creando una contextualización. En realidad la charla, el tema, el motivo de nuestro diálogo, el centro es el poemario de Angie que ha escrito últimamente, ¿no? Y queríamos un poco comentar también el paso dentro de su trayectoria desde el arte contemporáneo, el arte de los nuevos medios, a la literatura, sobre todo a la poesía. Esto en un segundo momento, pero en un primer momento lo que quisiera hacer es contextualizar un poco la trayectoria de Angie, porque ella lleva muchísimos años trabajando con los nuevos medios y ha pasado por 3 o 4 fases en las cuales ha trabajado con medios distintos. Entonces, un poco para entender y contextualizar su trabajo de forma sintética, para poder entender sea el poemario y sea otras obras específicas a las cuales dedicaremos más tiempo. Entonces, Angie Bonino hace parte de una escena del arte contemporánea que vincula el arte a la política. Su trabajo tiene un fuerte componente multidisciplinar, político y documental. Al lado de todo esto, no se puede obviar otro aspecto focal de su estética, que es la perspectiva multicultural y postcolonial, que desemboca en una sólida crítica del centralismo estadounidense y europeo en la cultura global contemporánea, marcada por su interesante también historia personal, además que profesional. Bueno, luego si Angie quiere comentarnos el origen de su nombre, también puede ser interesante. Angie Bonino ha sido una de las artistas pioneras del videoarte peruano y la primera mujer en dedicarse al arte con nuevas tecnologías en Perú.
que esto me parece algo súper importante porque el entorno psicológico, pero el entorno tecnológico, bueno, hasta hace los últimos 10 años, digamos, ¿no? Estaba sobre todo dominado por presencias masculinas. Su trayectoria se desarrolla a partir de final de los años 90 a través de una intensa actividad creativa y curatorial que la ve utilizar las artes plásticas, el audiovisual, la performance, la instalación y la plataforma de Internet. En su producción artística podemos diferenciar 3 etapas que por lo general marcan el desarrollo de su carrera desde la estética más localista y cercana a su país nativo de los primeros años hacia una apertura en un sentido más transnacional de la última época. Durante la primera fase, que se posiciona a mediados finales de los años 90, el componente identitario es fuerte en su obra. Muchos de sus vídeos arrancan de hechos propios de la política y de la historia del Perú. Es la etapa de los primeros vídeos de colores realizados a veces, no sé si me equivoco Angie, con escasos recursos, pero con óptimos resultados, como el caso de La Pared del 1992, Esquemas del 94, No Video del 97. Por el estilo empleado de la temática, se puede incluir también en este grupo un trabajo realizado más tarde, en el 2007, titulado Quiero tener 1 millón de amigos, que trata de desmitificar la idea del terror ejercida por ciertos iconos históricos de la realidad peruana, como por ejemplo la imagen estereotipo del terrorista con pasamontaña negro, que aún se encuentra en la memoria del presente colectivo de la población peruana. En una segunda fase, correspondiente a los primeros años 2000, esos mismos hechos serán globalizados por medio de un lenguaje formal que utiliza distintos códigos e idiomas que aportan a la obra un carácter universal. Es el caso del video de la imagen del 2000, bueno, en el cual es evidente, no sé si luego podemos ver un fragmento o... Bueno, en otras videoinstalaciones como One Feet in the Ground, siempre del 2000, que ha sido realizada para el Festival Internacional de Arte Multimedia Urbanos de Belfort, o Habitar del 2006, que evidencia la problemática de la vivienda y de la lucha del ser humano por tener un lugar donde habitar en un territorio. Bueno. A continuación, su trabajo se centra especialmente en el análisis crítico de las implicaciones de la ciencia de la tecnología en la sociedad globalizada, y aquí creo es donde empezamos a entrar en el terreno de este seminario, planteando problemas éticos relativos a la política y la economía mundiales y a sus relaciones con los nuevos medios de comunicación, tal como ha observado, y aquí voy a citar un comisario peruano, José Carlos Mariátegui, que dice: Bonino se dedica a comunicar formas dinámicas que acercan a la cultura medial en una relación dinámica de cambio y percepción, revalorando los símbolos y mensajes internacionales sin dejar de ser crítica de su contenido. Entonces, en el caso de muchas net performance, que son como performances realizadas en línea, como Monólogo del 2007, realizada para... 2001. Del 2001, perdón, estoy mal documentada. Realizada para el Festival de Cine Nuevos Medios de Montreal, la videoinstalación New World Order y la video performance Evanescer. Bueno, obviamente New World Order recibe su título del libro de Francis Fukuyama, La construcción del Estado hacia un nuevo orden mundial del siglo XXI, publicado en el 2004, donde podemos apreciar el modelo aplicado para el desarrollo del control y de poder económicos del sistema actual con vista al futuro. Bueno, en la tercera fase de su producción, documentada en la exposición personal que se hizo sea en Barcelona, en una sala de arte que se llama Obsession, y también en el Museo de Arte Contemporánea de Lima, la exposición Tras las huellas del delito, el interés de Angie Bonino se desplaza hacia la teoría de la conspiración,
usada en clara relación con su imaginario artístico-político precedente, como una metáfora de la necesidad de una interpretación alternativa de la reciente historia de la globalización, proporcionada por el discurso oficial a través de los medios. Esta etapa me parece súper interesante, lo estaba pensando hoy, en relación, porque es muy vanguardista si la relacionamos con todo el fenómeno que en ese momento aún no existía de las fake news y del dispararse de las teorías de la conspiración online, ¿no? Como ha pasado, bueno, bueno, me recordaba los últimos hechos de Estados Unidos, de la invasión, ¿no? del Parlamento por parte de, bueno, de estos afiliados, ¿no? a grupo de conspiranoides, sobre todo ahora con el coronavirus. Bueno, paradójicamente, en este momento de su recorrido artístico, la interdisciplinaridad tecnológica de los inicios de su carrera y ha explorado en todas sus facetas, ha volcado sobre una forma expresiva tradicionales el dibujo pictórico de una voluntad crítica en la elección del medio cercana a la denuncia de la complicidad de la tecnología con los hechos criminales que esta exposición manifiesta. Y ahora me vengo a la poesía, porque han ya pasado desde la tecnología más dura, suavizada en esta tercera fase por una vuelta, bueno, una mezcla de la tecnología con medios lejanos, supuestamente, como la pintura y el dibujo, para pasar a la fase más actual, bueno, reciente, en la cual ha escrito el poemario, ¿no? Se está acercando de alguna forma a la literatura, y otro, bueno, también la escritura, luego ellas nos explicará más, la escritura también de novelas, siempre en conexión con la tecnología, ¿no? Antes de esto, aparte de esto, de la cual hablaremos después, quería preguntar a Angie por una experiencia que yo aún desconozco poco, que es la experiencia de HackingNet. Antes de hablar me gustaría que nos contara un poco qué fue HackingNet. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a otros posibles, agradecer a todos los que están acompañándonos, agradecer a Juliana Hurtado y también a todos los que están con nosotros. Federica, tu intervención de presentación me ha dejado así, guau, ¿no? Muchas gracias, así súper completa, me has dejado así totalmente impresionada. Muchas gracias, Federica, por darte todo este trabajo de investigar, analizar las cosas que estoy haciendo y separarlo también de una manera tan concreta, ¿no? Que me parece súper interesante y me ha encantado. Gracias. Bueno, sí, HackingNet, aquí verán una imagen de una de las acciones que hicimos. HackingNet, tenemos que pensar que esto fue en el año 2003, y en esa época es una situación en la cual la palabra hacker estaba mucho más asociada con la idea de programador, con la idea de investigador y de compartir, ¿no? Del procomún, de compartir información, compartir tecnología. Era lo que se vivía en los ambientes tecnológicos y de redes universitarias sobre todo, ¿no? Entonces, esto desde los 90s y cogió todavía un tiempo, hasta el 2005 por allí, cuando ya empezó todo a convertirse, empezó a satanizarse la palabra hacker. Pero antes era mucho más fácil que ahora, incluso en esas épocas, hablar de hackactivismo, hablar de intervenciones hacker, performance hackers, todo era hacker. Entonces, y no había problema porque estaba todavía la idea del software libre, la idea de pensábamos en esas épocas, alucinábamos que íbamos a tener un futuro en el cual el software libre iba a poder ser lo sumamente democrático y que entonces eso iba a poder hacer que la tecnología se desarrollara en todos los países, que eso generara muchos más recursos, avances y bla, bla, bla. Pero claro, obviamente no sabíamos ingenuamente, ¿no? Era una época ingenua, totalmente ya esta realidad nos damos
converso con amigos, incluso el otro día estaba hablando con Brian McKern de eso, ¿no? De que, nosotros que soñábamos con estas cosas y de repente se nos viene toda la tecnología con toda esta carga, y cómo el software propietario finalmente es el que ha venido ganando la partida desde siempre, ¿no? Entonces, HackingNet lo que hacía era buscar, la idea era que en Latinoamérica se juntaran hackers y poder hacer performances en vivo, como las que están viendo allí, por ejemplo, que era esto fue en el Exteresa Arte Actual. Esta fue una exposición que la comisarió, que la curó Andrea Ferreira, que es una curadora mexicana, que hizo este festival fuera de campo, en donde juntó justamente una serie de experiencias transgresoras. Una de ellas era, por ejemplo, un trabajo de Teresa Margolles, en donde había lluvia que caía de cuerpos que ella había lavado, de cuerpos asesinados en una masacre que había habido en México, y esa agua ya la roció en la inauguración, como si fuera una lluvia, y le caía a todas las personas que estaban tomando vino, por ejemplo. Habló a mi costado Sally, que estaba con una y que salió con la pistola y lo cogió la policía. Andrea Fer, hagan lo que quieran, ya, no hay problema, ¿no? O sea, yo ya sé a lo que me he metido, ¿no? Y HackingNet lo que hicimos fue demostrar, por decirlo de alguna manera suave, demostrar cómo las redes manipulan con mentiras y cómo estas, no sé cómo decirlo para que suene suave, cómo es que determinados centros de investigación gubernamental son capaces de romper la legalidad con tal de espiar, ¿no? Entonces lo que nosotros hacíamos era demostrar ese tipo de espionajes que hacían estas redes y estas plataformas que tienen ciertos lugares que se dicen legales, pero que finalmente cometen ilegalidades. Y finalmente, para el 2003, esto era un antecedente a las cosas que se estaban viendo después con Snowden o con Julian Assange, que se fueron destapando, ¿no? Cómo estas agencias, ya sea de investigación gubernamental, finalmente transgreden todos los derechos internacionales, y nosotros lo que hacíamos era evidenciar eso en vivo. Entonces, era una suerte de azar porque no siempre podíamos hacerlo, no siempre podíamos llegar a hacerlo, pero a veces sí teníamos suerte. Entonces, y se mostraba al público todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Se desenmascaraba. Y por otro lado, también hacíamos otras cosas que eran mucho más, de una interacción lúdica mucho más cercana al público, que era demostrar cómo ellos podían acceder a las plataformas y ayudar de una u otra manera, ¿no? Con activismo social. Entonces, tenía su parte performática en que nos disfrazábamos, parecíamos un poco Matrix, pero en realidad no era por Matrix, sino en realidad era por toda la estética cyberpunk que tiene que ver con esta literatura de los 80, de Bruce Sterling, de toda esta serie de literatos que marcaron todo lo que era el género cyberpunk en la literatura de cuentos de ciencia ficción. Y hay que pensar también que en mi caso lo que van a encontrar muchísimo es una relación directa entre el pensamiento, la literatura y las artes visuales, ¿no? Ya sea llevadas hacia lo interactivo, ya sea llevadas hacia el espacio, ya sea llevadas hacia la acción o al activismo, como en el caso de HackingNet. Pero en cualquiera de esos casos, siempre está detrás, como sea, hay como una especie de dramaturgia, por decirlo de alguna manera, de discurso narrativo, incluso detrás de la propia poesía, que aparenta no tener, o en algunos momentos desligarse de las estructuras convencionales e ir de las estructuras lineales a los sistemas complejos. Pero en cualquiera de esos casos siempre está la línea de la base de la narrativa, ¿no? Que me cuenta una historia que en realidad parece como que me la invento, pero en realidad lo único que hago es traducir la realidad o traducir muchas veces cosas que podrían ser el futuro de la humanidad, tal y cual veo que va el diseño y las tendencias de eso. Entonces, a mí no me hace mucho esfuerzo, ¿no?, en buscar eso, ¿no?
En el caso de HackingNet era una performance cyberpunk, en donde se podía ver hackactivismo en vivo, netactivismo en vivo, y poder ser partícipe y conocedor in situ de las cosas que se podían lograr en el Internet, ¿no? Eso es HackingNet. A nivel latinoamericano, intentábamos hacerlo así. Entonces, en mi caso era, por ejemplo, si iba a México, tenía que haber por lo menos 1 o 2 programadores o hackers, como quieran llamarlos, conmigo, ¿no? Si iba a otro país. Esto se realizó también, pudimos mostrar HackingNet en Brasil, en el Festival de Emoción Artificial en Sao Paulo, en el 2003 también. Después, en ISEA Helsinki de Estonia, hubo una presentación mucho más austera, simplemente se presentó el proyecto, pero en estos 3 lugares fue básicamente donde se hizo esto. Luego, por ejemplo, yo lo quise hacer en Perú, y en Perú no me dejaron hacerlo porque me dijeron que todas las instituciones se morían, decían, uy, no, aquí no. Entonces, la palabra hacker se satanizó totalmente, ¿no? Entonces, incluso en España, ya para el 2006, 2007, ya estaba penalizada incluso la palabra hacker, ¿no? Entonces es como que ya no podía yo hacer este proyecto de HackingNet porque se veía como algo que podía ser demasiado transgresor, ¿no? Entonces, Sí, una amenaza, ¿no? una amenaza o algo así, ¿no? Entonces, que en realidad no tenía nada de amenaza, porque nosotros no hacíamos nada más que mostrar cosas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco Bueno, lo que fue HackingNet. destapar un poco el mecanismo, ¿no? Que es lo que... Sí, sí, evidenciar, ¿no? Era lo que buscábamos. Queríamos evidenciar, nosotros decíamos, no, esto es para evidenciar el sistema y sus excesos, porque es un exceso que se metan en tu vida privada, ¿no? O que se metan a husmear en, yo qué sé, los datos financieros de un país, ¿no? O en los datos de cosas que tienen que ver con su reserva nacional. Entonces, ya este tipo de cosas me parecía que era ya algo que después ya se ha visto con más facilidad, pero que en esa época pues la gente no se lo creía. Ahora sí, porque ya después de todo lo que hemos visto con Julian Assange y con todas las cosas que han pasado, es más fácil que la gente entienda o crea de esto, ¿no? Antes, cuando uno hablaba de estas cosas, hablando, yo qué sé, de Matrix, ¿no? Entonces, por eso que nos vestíamos Sí, así. no se entendían los límites, ¿no? Entre... No, tampoco se entendía la seguridad personal que tienes que tener tú con tu propia información. Recién es que se está tomando un poco de conciencia, claro, un poco Sí. tarde también, pero bastante tarde. Pero entonces cuando lo hacíamos a principios del 2000, lo hacíamos a tiempo, pero era difícil que lo entiendan, ¿no? Recién ahora es que todas esas cosas, y esto ha pasado con los nuevos medios en general. La mayoría de artistas que trabajamos en los 90s y nos matábamos por explicar cosas que están sucediendo ahora, nos matábamos por explicarlas y no nos entendían, ¿no? Y era, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido una formación de arte, por un lado, artes plásticas, visuales, incluso he estudiado música o cosas de estas, pero por otro lado también tenía el estudios de tecnología, entonces yo estudié informática y estas cosas, entonces eso hace que pueda ver los dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, es Claro, la parte más humanística, digamos, ayuda al pensamiento crítico, tal vez. De hecho, ya ahí has mencionado la poesía, quería venir al poemario, sí. ¿no? Quería introducir el tema del poemario, que es el último proyecto que has hecho, ¿no? Experiencias en los tiempos de singularidad, ¿no? El diseño es súper bonito. Sí, el Entonces, diseño lo hizo Marco Lu, diseñador peruano muy bueno. he podido observar que está dividido en 3 partes, ¿no? Hay como la primera, que es procesos sistémicos. Luego tenemos la segunda, luego, si lo quieres, sistemas transitorios. Y por tercera parte, sistemas operativos. El diseño también es súper bonito, luego si lo quieres mostrar. Voy a leer una poesía por cada parte, ¿te parece? Para que puedan los oyentes entender de qué se trata, y luego te pasaré las palabras por si quieres explicarnos la relación, el significado de estas 3 partes, y bueno, un poco el proyecto. Y luego hablaremos del significado de la poesía, porque hay una vuelta
también en filosofía, en teoría filosófica, hay una vuelta de la poesía considerada como un instrumento subversor. En este caso me refiero, por ejemplo, a Franco Berardi, al Bifo, que está recuperando, que es un filósofo que fue muy conocido, bueno, muy importante, tiene una larga trayectoria, es muy conocido y fue muy fuerte también en los años 90 y desde los 80 se ocupa de la crítica de las tecnologías, de los nuevos medios y últimamente reivindica una vuelta a la poesía como instrumento de crítica, de subversión, como una solución, ¿no?, al problema del mal uso gubernamental de la tecnología. Entonces me llama la atención esta vuelta a la poesía y a la poética como, ¿no?, como presente en relación con la tecnología, y quería hablar un poco su génesis, por ejemplo, en tu caso. Pero antes de esto, vamos a las poesías. Un momento que busco mi exacto. Del primer apartado, procesos sistémicos, voy a leer máquinas. Espero leer bien, Angie, ¿eh? Ok, si no me corriges. Ok. Máquinas. Las máquinas me proveen de alimento. Las máquinas me hacen ejercicios. Las máquinas fortalecen mi cuerpo. Las máquinas me ayudan a pensar. Las máquinas obstruyen mis emociones negativas. Las máquinas hacen fáciles los quehaceres del día a día. Las máquinas se alimentan de mí. Las máquinas son parte de lo que soy. Las máquinas me dieron la vida. Luego vamos al segundo apartado. Sistemas transitorios. Quizás dormir. La misión es la misión. Y al que te toca inmolarse, que así sea. Lluvia ácida. Robot arácnidos. Sensores holográficos. Capucha térmica. Gafas de sello ajustable. Botas destrozadas. Si el turno llega, los demás podrán salir o bien dar la espalda y volver a dormir. Y la tercera, sistemas operativos. Voy a leer doble vida, que está aquí. Doble vida. Debo asimilar que no soy humano. Debo asimilar que nunca lo fui. Debo asimilar que mi vida no es mía. Debo asimilar que ni siquiera en mi perturbación podré escoger el suicidio. Podría destruir el planeta entero con la fuerza de mi desdicha en potencia. ¿Quién podría querer un mundo así? Ok. Angie, te paso la palabra. Sí, bueno, estos tres poemas a mí me ha gustado que hayas escogido estos tres poemas, y también me gusta escucharlos de otra manera que yo los he pensado, ¿no? Porque es lo lindo del arte, porque hay muchos artistas que, por ejemplo, quieren que su obra se vea o se entienda tal cual ellos la han hecho. Y en mi caso, por ejemplo, a mí lo que me parece maravilloso es cómo incluso hasta puede cambiar. Puede que alguien entienda a cosas que no tienen que ver con, con la tecnología o con la singularidad o con cosas de estas, y que se vayan por otro tipo de temas con respecto a la base del poema que has leído, ¿no? Y es esa posibilidad en manos del otro, en la visión del otro, ¿no?, de poder incluso transformar esa obra. A mí me parece eso muy enriquecedor. Ahora, en el caso de este poemario, tiene varias dimensiones, ¿no? Esta es una dimensión, la dimensión en la cual nos habla acerca de este mundo en el cual ya la máquina llegó a un momento en el cual ha trascendido nuestras vidas, y la máquina ha llegado a un nivel de desarrollo tal que ha logrado, incluso con la inteligencia artificial, poder llegar a otros niveles, ¿no?
Se supone que en la singularidad es el momento en el cual la tecnología y la inteligencia artificial ha logrado superar, entre comillas, la inteligencia del hombre, ¿no? Bueno, por lo menos esto es lo que dicen los futurólogos de que predicen y presagian la singularidad. Entonces, y claro, dependiendo del concepto o de la idea de inteligencia que se tenga, esto puede darse, ¿no? Dependiendo cómo es que nosotros entendamos lo que es inteligencia. Porque podría darse como no, de acuerdo a lo que nosotros entendamos por tal. Tenemos que pensar un poco que es recién en el 2010 cuando se habla de Machine Learning y Deep Learning, o sea que estamos hablando de que todo lo que conocemos como inteligencia artificial, tal cual lo conocemos ahora, recién es algo totalmente nuevo. El concepto de inteligencia artificial ha sido de mucho antes, ¿no? Mucho más antiguo, pero es con Russell y este señor Norvig, por ejemplo, que ellos, ¿no? Dan esta forma de entender la inteligencia artificial, aunque esto se ha venido viendo de mucho antes. Pero digamos que yo estoy hablando de esa etapa, ¿no? Esta etapa en la cual ya el ser humano se ha visto desbordado por la tecnología y por la máquina. Entonces, para esto, dentro del propio poemario, yo trabajo varias dimensiones, ¿no? Por un lado es la traducción al código, porque cada poema está traducido a un código distinto. Entonces, en algunos casos es hexadecimal, en otros casos es octodecimal, en otros casos es código binario. ¿Lo puedes mostrar esto? Sí. Compartiendo pantalla, yo creo que es interesante verlo. A ver. Dejar de compartir. Y voy a compartir entonces acá. El PDF. Sí, el PDF lo puedo compartir. Esperen un segundito. Que tengo tantas pantallas a veces que es una locura. Ser multitasking tiene un límite, creo. A ver, ¿dónde está? Poemario completo aquí. Sí. Entonces, ahora zoom aquí. Hay que buscar dónde está mi pantalla. Aquí. Esta. A ver, este es el PDF. Entonces, en este PDF, lo que estamos viendo es, por ejemplo, esta es la parte de atrás. Me dicen, por favor, si se ve bien. Sí. Ya. Y entonces está dedicado a todos los que nazcan a partir del 2043, porque yo he hecho unos cálculos más o menos de cuándo es lo que los futurólogos dicen que es la singularidad, pero yo le he puesto otras fechas más porque yo también me puedo volver un futurólogo, si ellos pueden, porque yo no. Obviamente. Claro. Ya que estamos, ¿no? O sea, es que... El futuro no tiene fechas. Vamos, pero te digo, por eso Pero es que según ellos sí. pueden, como lo ven así, yo digo, ¿por qué no? A ver, yo me pongo mediúmnica y lo hago, ¿no? Una de las cosas que trabajo, luego lo verán después, es cosas con tecnochamanismo y cosas de este tipo y superchamanismo. Entonces, sí puedo darme el lujo de hacer cosas mediúmnicas en toda ley. Entonces, aquí está la parte de procesos sistémicos. Justo este es el poema que ha leído Federica. Y verán que abajo hay una fórmula. Entonces yo saco fórmulas, que ese es un pasatiempo que me gusta hacer. Saco algoritmos o cosas de cualquier cosa en donde vea patrones que puedan ser traducidos o puedan ser transmutados. Y después vemos también que hay otro nivel, que es el de la poesía, que tiene inserta otras poesías dentro. Por ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, el cero,
si ven acá plástico y lo ven con ese 0, es porque ese es el 0 de un 1. Entonces aquí hay un código binario escondido, por ejemplo, ¿no? Aquí también en Comida Rápida. Y está en casi todos los poemas. Escondidos en las O's se pueden detectar los ceros, ¿no? En algunos tipos de O's, ¿no? Si alguien tiene este tipo de pasatiempos como los que yo tengo, de andar haciendo códigos por todo lado, pues entonces le va a encantar traducir y encontrar poemas que no se ven aquí, que están ahí escondidos, están en esta dimensión de poemas infiltrados, que le llamo yo, que me gustan porque me hacen recordar a los sistemas complejos. Los sistemas complejos y la inteligencia artificial tiene un punto en el que tiene variables ocultas, ¿no? Entonces están todas las relaciones que se dan entre variables, estas interrelaciones que se dan entre variables para que logren crear reacciones emergentes frente a un estímulo, pero en este caso, por ejemplo, estas variables no se ven y que están allí cumpliendo una función y haciendo cosas, son las que están aquí. Entonces, a mí me gustaba la idea de que, porque claro, por un lado yo he visto, hay muchos artistas como que están haciendo, y bueno, y también programadores que están jugando con la parte textual. Hay gente que viene de programación y que trabaja con cosas, con cosas de inteligencia artificial que juegan, ¿no? con la... Sí, luego vamos a hablar de eso. Pero en todo caso, lo que yo decía es, lo complicado para mí no sería pensar en hacer algo, porque hay muchos dispositivos ahora mismo para poder hacer cosas con inteligencia artificial, más que nunca ahora. Pero lo complicado es hacerlo en el papel. O sea, ¿cómo podrías traducir conceptualmente algo, una inteligencia artificial en papel y letras, ¿no? O en papel, letras y números. Entonces, eso era lo que a mí me parecía complicado y que me gustaría, porque claro, en mi caso si yo estuviera solamente en la parte de la tecnología, o sea, si yo fuera un ingeniero que se pone a experimentar con letras y textos, que hay muchos que están en festivales de nuevos medios y que su formación es solamente ingeniería o su formación solamente es de programación, no tienen una formación de arte de ningún tipo, pero claro, hacen cosas muy lindas, pues, ¿no? Muy estéticas, muy así, muy design. Entonces, y están en estos festivales. Pero ellos no tienen, pues, la presión que yo sí tengo, porque en mi caso, yo sí tengo una formación literaria, entonces yo he estudiado una maestría en escritura creativa, tengo profesores que van a estar viendo lo que yo hago, amigos y todo, y entonces sí tengo un ámbito de la literatura que a mí sí me interesa, ¿no? Entonces no es como que, yo voy a experimentar por experimentar. Yo experimento, pero tengo una base, que es lo mismo que hago cuando hago artes plásticas, ¿no? Si hago artes plásticas, por más interactivo, luego van a ver cosas que hago con realidad aumentada o cosas de estas, pero por más realidad aumentada que haga, o sea, a mí sí me interesa investigar, tener una postulación estética, tener un análisis crítico de pensamiento detrás de esa obra, ¿no? Y es porque tener un aspecto discursivo. Y es porque, claro, yo vengo de una formación académica de artes plásticas. Entonces, si yo fuera autodidacta, no estaría tan preocupada por eso de repente, ¿no? Entonces, pero sí estoy preocupada por ver todas esas partes. Porque, claro, estoy con el chip, ¿no? El chip de toda esa formación que me han dado. Entonces, sí me interesa cumplir con ciertas cosas y ver cómo dentro de lo que se considera una obra bien concluida o bien cerrada o bien construida o coherente en todos los sentidos, cómo eso puede llevarse a cabo en espacios en donde podría ser lo más complejo, ¿no? Entonces, a mí me resultó complejo hacerlo en papel y ver la manera de poder traducir algo que es tan dinámico, traducirlo de manera conceptual. Entonces, eso era lo que parecía. Hay otro nivel de dimensión aparte de la traducción de código y aparte de lo que es los poemas infiltrados, que son los algoritmos de vida artificial y de vida natural, que están también insertos en muchos de los poemas, ¿no? Entonces, los poemas están aquí, bueno, verán, hay algunos, por ejemplo, Asintótico es un poema que, ¿no? Que es el concepto mismo de asintótico, que nos habla, ¿no? De que, dicho de una curva que se acerca de continuo a una recta, a otra curva sin llegar nunca a encontrarla, ¿no? Yo cuando leí por primera vez esto, porque lo estaba estudiando, simplemente me quedé así, dije, ¿no? Qué poético. Qué hermoso, ¿no? Llorar.
Entonces dije, este es un poema. Entonces, y simplemente es algo que ocurre en este espectro matemático, ¿no? Pero también hay otras dimensiones, por ejemplo, que es de lo real a lo matemático, que es lo que están viendo aquí, ¿no? Esto es de lo real a lo matemático, un comportamiento asintótico de una recta, ¿no? Es una, es una, es una, es un comportamiento de la recta hacia la curva, no está hablando de algo que traduce una realidad, ¿no? Pero también es una abstracción, ¿no? Y que luego al hacerlo poesía te lleva al nivel poético. Y entonces eso también me gustaba, y esto de lo real a lo matemático es algo que Mandelbrot le llama la dimensión efectiva, ¿no? Y es una dimensión que tiene una poética, además, porque, y que se nota y se denota en los fractales, ¿no? Esas poéticas del fractal mismo, ¿no? Poéticas visuales. Entonces, eso también me parecía bastante interesante de desarrollarlo, y por eso es que hay estas dimensiones, ¿no? Ven que hay muchísimos códigos, traducciones, poemas infiltrados, poemas al revés, y me interesaba poemas para hacer con, con códigos QR. Hay diferentes tipos de codificaciones. Yo sé que a los que les gusta todo este tipo de códigos de barras, de todo. Ahora, lo que me interesaba también era que no se entendiera que esto es poesía visual. Eso lo intento aclarar aquí, por ejemplo, ¿no? Lo intento aclarar porque a lo que voy es a que yo busqué a un diseñador que me hiciera Marco Lu, que es un diseñador peruano que me encanta sus diseños. Le dije, tú hazlo. Y me dijo, ya, pero ¿qué quieres que haga? Dame una seña. Le dije, no, tú haz lo que tú quieras con los textos, ¿no? Muévelos como tú quieres. ¿Por qué? Porque yo necesito decir que tú lo estás haciendo como tú quieres. Porque si no, van a pensar que es poesía visual. O sea, que yo estoy creando formas como si fuera poesía concreta de Mallarmé, de la época de, ¿no? O de los poetas visuales brasileiros, por ejemplo, ¿no? Que son tan maravillosos, pero yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero es, si yo le pongo alguna forma o mezclo los códigos, basta que ponga un código distinto para que piensen que visualmente estoy queriendo tener un efecto. Y yo no quiero eso, y lo que quiero hacer es crear un corpus de inteligencia, ¿no? Pseudo artificial, no, es pseudo artificial porque no va a ser totalmente una inteligencia. Conceptualmente puedo lograrlo, puedo lograr que cubra ciertas cosas, pero en la realidad no lo va a hacer, porque esto no se va a mover, no va a pensar solo, ¿no? Pero bueno, digamos que me interesaba esto, deslindar con la idea de la poesía visual. Y entonces lo aclaro también en el hay conexiones de espejo, por eso las conexiones estas de las traducciones a códigos son las que llamo las traducciones de espejo, y, y que además muchas veces también las pongo en versión espejo, y es un poco eso, ¿no? Es crear una especie de corpus organismo. Bueno, me parece estupendo, este proyecto me encanta. He visto que últimamente también has publicado no novela, un cuento, ¿no? De cyberpunk. Sí, bueno, esos son unos cuentos que no son, hay uno que es un poco cyberpunk, pero la mayoría son de ciencia ficción, pero más llegando a, lo que pasa es que, y también eso lo tengo aquí en En el PowerPoint. en este poemario tengo algo que no solo es cyberpunk. Lo que pasa es que hay una cosa que a mí me interesa y que lo trabajé en una exposición que tú fuiste a ver en el MEIAC en el 2019. ¿Te acuerdas? La del Imperio de las Sí, Imágenes. en Badajoz, sí. En Badajoz, en el MEIAC, en el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz. Y en Sí, ese museo genial. Y esa exposición estuvo guay. es bonita Estuvo esa muy exposición. buena. Y en esa exposición, por ejemplo, lo que hice fue hablar de dos conceptos que los empleo en estas cosas, que uno es la endomigración, que no es la que me interesa en este caso de los libros, pero sí la exomigración, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues la exomigración es la salida afuera, cuando nosotros migramos fuera del planeta. Y esto tiene que ver con la idea de estas corporaciones que quieren irse a Marte, con estas corporaciones que quieren sacar las cosas, nuestras cosas,
que quieren trasladar cosas de la humanidad hacia afuera. Cuando lo pienso, digo, ay, ya está, bueno, tengo ahí una película ya no de ciencia ficción, sino de terror. Pero bueno, en todo caso, la parte de la exomigración es algo que también me interesa y que también tiene que ver con esa etapa de la singularidad. Está asociada. ¿Por qué? Porque cuando la inteligencia artificial, en teoría, esté lo suficientemente capaz de solucionar problemas que puedan, van a ser aplicados, ¿no? En otro nivel, ser aplicados a estos viajes interestelares, ¿no? Y entonces es en ese momento en que esa inteligencia artificial esté a un gran nivel, a un alto nivel, de donde nos podemos ir a Júpiter, a donde sea, ¿no? Entonces, en cualquier caso, por eso es que el tema de la exomigración, que yo le llamo exomigración, aunque no es que se llame así, pero como yo le pongo exo a la migración, o sea, endomigración, exomigración. Pero utilizo este concepto para poder aplicarlo a este poemario, donde se ven muchísimas cosas que pasan con viajes interestelares, y también para aplicarlo en los cuentos, ¿no? En los cuentos hay un poco de todo también, porque ese es un juego algorítmico que hicimos con varios compañeros. Les voy a dejar de compartir esto y les voy a poner el otro PowerPoint que tiene que ver con, que es el PowerPoint que hemos estado viendo, que contiene otras cosas. Sí, esto. Estas historias algorítmicas a que te referías, sí. Entonces, como se puede ver aquí esto de historias algorítmicas, de lo que está hablando es, vamos a ponerlo a pantalla completa para que lo puedan ver mejor, ¿no? Es un libro creado por un grupo, que era un grupo de compañeros amigos, que eran 5 autores, ¿no? Para crear cuentos a partir de retos narrativos. Se presenta un total de 20 cuentos, agrupados en 4 secciones. Cada uno se corresponde con un reto específico establecido previamente por el grupo, y si bien estos textos comparten condiciones iniciales, cada autor, a partir de su afinidad a diferentes géneros narrativos, sus influencias y sus modos de creación le imprimen su propio estilo. Los 3 primeros retos son ejercicios divergentes, mientras que el cuarto es una comunión de los anteriores, en una búsqueda por trazar una vuelta sobre sí mismo, como un efecto circular, un fractal con cuya naturaleza es replicarse hacia el infinito, en una rueda de creación y regreso al principio. Entonces hay una serie de condiciones que se ven aquí en el PPT, ¿no? Que nos hablan acerca de cuáles han sido las dinámicas en las que nos hemos basado para poder hacer estos retos, ¿no? Y muchas veces nos poníamos retos entre un autor y otro, que sabíamos, por ejemplo, hubo un reto en el cual no podía yo, tenía que hacer una cosa histórica, ¿no? Y entonces en mi caso, que es tan ficcional y fantástico los géneros que yo trabajo, ¿no? Me costó muchísimo hacerlo, entonces logré encontrar un equilibrio entre lo histórico y lo fantástico. Entonces, ¿no? Y un poco ciencia ficción también, ¿no? Entonces era un poco el reto de poder hacer lo que ellos pedían, ¿no? Y los retos se iban complicando cada vez más y tenían más variables. Al final se logró hacer un algoritmo un algoritmo total que englobaba todas las dinámicas en el cual se podían condensar todas las complejidades que tenía todas las combinatorias, formas de hacer. Interesante, Angie. Quiero leerlo. Te lo he dado, ¿eh? O sea, Tienes que mandar una copia. Ayer, pobre. Y entonces, y bueno, y es un poco eso, ¿no? Tengo otros trabajos también. Este trabajo recién ha salido esta semana. Este de aquí está en Amazon y recién esta semana se ha salido en promoción. Pero hay otros, y hay otros trabajos también que me gustaría Claro, mostrar. te quería preguntar de hacer un salto atrás y de mostrar tus obras digitales. Sí, yo tengo unos trabajos, por ejemplo, este de aquí, que es un trabajo muy antiguo, lo hicimos en la Casa Mariátegui, que es una casa museo de La Mauta, José Carlos Mariátegui, que es un filósofo peruano, que es una de las bases del pensamiento descolonizador
en Latinoamérica, ¿no? Y entonces un filósofo peruano, filósofo, pensador, sociólogo, de todo. En realidad él era autodidacta, pero realizó muchísimo pensamiento, ¿no? Me imagino que ustedes en filosofía lo conocerán ya. Pero en el caso de la Mauta, él tiene su museo, su casa museo. Entonces hicimos ahí algo que organizó Medios Nómades, que se llamaba Laberinto Sonoro. Entonces yo ahí aproveché que había estado, en esas épocas yo estaba estudiando me iba a los clubes de robótica que habían en Lima, que eran unos clubes de unos loquitos así, que estábamos ahí estropeando todas las máquinas y todo lo demás, porque claro, tenemos que pensar que todo parece muy low-tech, las cosas que van a ver parecen muy low-tech, pero en la época en que las hacíamos, nosotros estábamos manejando la alta tecnología del momento. Entonces, claro, ahora yo lo veo y digo, ay, qué baja tecnología es, ¿no? Pero cuando uno lo ve en esa época decíamos, no estamos trabajando, ¿no? Y esta era una mano que usaba láseres por cada dedo, o sea, están los láseres, ¿no? Entonces yo lo que hacía era disparar por todas partes estos láseres que se iban yendo por aquí y por allá, pero era una manopla, entonces yo podía utilizarla, entonces podía estar en los ambientes y trasladarme por ahí haciendo estas intervenciones. Posteriormente también está el trabajo de New World Order, ¿no? En New World Order, Federica es la voz de uno de los avatares, además, de esta obra. Yo tengo de esta obra un pedacito que espero que se pueda ver, porque así se puede entender mucho mejor, y también de Feet on the Ground. A ver, y así les puedo hablar mejor de las obras. Voy a empezar por Feet on the Ground. Feet on the Ground es una videoinstalación que realicé para el CICB Scheffer, que organizaba una bienal que se llamaba Interferencias. Es una bienal Interferencias muy interesante porque es la que hace que nos conozcamos muchísimos de los artistas latinoamericanos y curadores que en estas épocas teníamos que viajar al extranjero para conocernos. Era la locura de no poder estar totalmente interconectados. Y muchas veces eran estos espacios los que lograban que nosotros pudiéramos juntar, ¿no? Espacios que se daban en Europa y que brindaban la posibilidad de pagarnos los pasajes o brindarnos un hotel o lo que sea y poder todos reunirnos allí. Aquí van a ver, por ejemplo, que voy a compartir. Este es un trabajo que hice en el año 2000 para esa Bienal Interferencias que les comento. Me dicen por favor si se ve y si se oye. Este es del año 2000. Entonces, claro, era un espacio de 8 por 8 metros en el cual había esferas neumáticas, eran 40 esferas neumáticas. Se proyectaban vídeos encima. Podrán ver aquí. Entonces lo que hablaba esta de Feet on the Ground, hablaba de la globalización. Hablaba de cómo la globalización, el nombre era Pies a Tierra, Feet on the Ground, y lo que hablaba era de cómo la globalización nos traía toda esta información, chatarra, basura, y que claro, en esas épocas se celebraba muchísimo la globalización pensando en todas las maravillosas cosas que nos iba a traer, que sí realmente hay cosas muy interesantes y positivas de la globalización, pero también hay otras que son bastante criticables, y en todo caso Feet on the Ground hablaba de esas cosas criticables, ¿no? Se enfocaba en ellas. Entonces, ahora hay muchos grupos que trabajan con este tipo de esferas y cosas, ¿no? Después he visto a Team Lab, a otros artistas que trabajan con esto, ¿no?
Claro, ya es posterior, estamos hablando de esto del 2000, entonces esto es la prehistoria, entonces, ¿no? La prehistoria de TeamLab, digamos. Entonces, y para esas épocas, que un artista peruano o latinoamericano hiciera algo como esto a este nivel en Francia era bastante, ¿no? Ahora podemos ver que sí, se pueden hacer cosas así, pero en esa época fue todo un logro. Tuve el apoyo del propio CICB y tuve apoyo de Alta Tecnología Andina, que todos me apoyaron para poder conseguir las actividades, para poder que llegaran allí, pues otras épocas, ¿no? Que eran más complicadas las cosas. Después, pero, por ejemplo, desde aquí ya estábamos viendo cuáles son esos puntos en que los nuevos medios y estos medios de comunicación masivos todos esos puntos en los cuales tienen que ver con esta especie de situación de dominación, ¿no? Que se va a ver también un poco en mi trabajo con estos temas descoloniales que siempre están también, se mantienen ahí con esta crítica hacia las formas de esclavitud, dominación, cosas que vienen con el capitalismo, pero que luego con el neoliberalismo se han sofisticado, ¿no? Este es otro trabajo, por ejemplo, que se hizo que también en su momento, ahora puede ser algo muy normal, era un trabajo en el cual eran video streamings, video performances en tiempos reales, realizadas también con el CICB Pierre Schaeffer, que fue para el Festival de Cine de Nuevos Medios de Montreal, Canadá. Esta fue la primera net performance en tiempo real a nivel mundial, realizado desde 8 países con diferentes artistas. En mi caso representaba yo a Perú, y estábamos desde la Red Científica Peruana con ATA lanzando, porque claro, estamos hablando desde el 2001, entonces en el 2001 no había la capacidad de ancho de banda ni de red que hay ahora, y en esa época era tan complicado que no ibas a poder jamás hacerlo desde tu casa, teníamos que ir hasta la Red Científica Peruana, que era la base que lanzaba la red de ancho de banda a todo el país, para poder nosotros desde ahí lanzarlo. Fue tal así que de Latinoamérica vamos a ser 2 países los que íbamos a participar en este evento, para el cual el software lo había creado el CICB Pierre Schaeffer, porque no existía un software de este tipo. En esa época no es como ahora, ay, me hago un streaming y te vas a cualquier cosa. En esa época eso no existía. Entonces ellos programaron el software para que nosotros pudiéramos hacer todo esto. Y había un país más en Latinoamérica que era Argentina, que no pudo presentarse esa vez porque simplemente por fallos técnicos o por lo que sea, no pudieron participar, ¿no? Entonces, no era tan fácil poder hacer esta presentación. Entonces, se hizo las performances con vídeos, que estaba con unos proyectores y haciendo interrelacionando mis movimientos, como se ven en la foto de la derecha, interrelacionando mis movimientos con las pantallas. Yo estoy allí en vivo, en tiempo real, en vivo, y lo que está atrás es una proyección de pantalla con animación. Entonces, y es una crítica a todo lo que tenía que ver con, bueno, me basaba muchísimo en el libro No Logo de Naomi Klein. Y en ese libro de No Logo de Naomi Klein habla acerca de todo lo que tiene que ver con las transnacionales, las corporaciones, el papel que surge y que empezó a darse desde con el capitalismo y todo lo que se viene desarrollando. Entonces estábamos hablando se llamaba La insostenible esclavitud de la modernidad el tema, ¿no? Entonces ya con esto se pueden dar una idea de qué estamos hablando. Entonces estábamos hablando de estereotipos, estábamos hablando de consumo, estábamos hablando de de pensamiento occidental, ¿no? Literalmente hablando, de pensamiento, ¿no? de la cultura del objeto y la cultura de apropiarte de las cosas, de poder, la acumulación, ¿no? La acumulación que hace que tú seas más, la acumulación en todos los sentidos. Entonces estos sistemas acumulativos y estos sistemas que también tienen que ver con la meritocracia y que tienen que ver con estas articulaciones que se han venido dando para la idea de progreso y desarrollo, son un poco lo que tratábamos en esto. Entonces, in situ, en el Festival de Cine y Nuevos Medios de Canadá, lo que habían eran 8 pantallas y todos los artistas estaban accionando desde sus países a esas pantallas gigantes que habían en ese festival en Canadá. Y claro, como les digo, ahora mismo ya hacer un streaming y hacer estas cosas no es tan importante, pero en su momento, en esa época, era algo como que wow, qué locura, ¿no? Hacer esto.
Y esto tiene que ver también con la idea de, a mí me ha interesado también, una de las cosas que me han interesado con la exomigración y con la endomigración y con todas estas cosas. Me interesa muchísimo, ahora están viendo, por ejemplo, un trabajo que tiene que ver con la exposición del MEIAC. Esto lo has visto, Federica, Sí, ¿no? Que sí. es el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz del 2019. Aquí me falta Biden, pues, pero esto es el del 2019. Ya lo pondré a Biden, porque seguro que va a ser una guerra. Los demócratas se dicen muy demócratas, pero siempre meten bombas, o sea que no les creo nada, tampoco a ellos. O sea, no nada a nadie. Me he vuelto digo, ya, Escéptica. más que escéptica, sí, ahora me voy a elevar ahora. O sea, voy a ir a la espiritualidad, a la metafísica, voy a irme ya. Entonces, lo único que me queda, creo. Y entonces, caso de, esto lo hizo el comisariado José Jiménez. Claro, la idea era que estos personajes pudieran ser movidos, pero solamente alrededor de la bomba. Entonces tienen imanes para que puedan ser movidos solo alrededor de la bomba. En el MEIAC lo presenté solamente como una imagen digital porque tenía miedo de que se lleven a los presidentes o que lo muevan o hagan algún daño. Dijeron, no, mejor que sea solo una sola pieza. Pero el original es imanes con las cabezas de los presidentes en donde la gente puede ir moviendo las cabezas, pero solamente se pueden mover dentro de la bomba. Y entonces, sí, el orden de los factores no altera el producto. Por un lado, siempre hay una historia de la que hablo, como en el caso de estos vídeos de aquí. Siempre hay una historia detrás. Esto tiene que ver con la comparación de la realidad. Es esta realidad que está siempre en tela de juicio, ¿no? Porque es esta realidad que está todo el tiempo engañándonos, o esas farsas, tenemos el fake, tenemos tantas cosas que han surgido con la tecnología y con la inteligencia artificial, mucho más aún. Entonces esta comparación entre los medios y la realidad, esto también es del MEIAC, del Museo Extremeño Iberoamericano. Estas son salas de exposiciones con animaciones. Algunas que puedo mostrar aquí son muy cortitas, además que normalmente, otra de las cosas es que normalmente no las expongo porque estas no se han visto en Perú, entonces yo todavía guardo la ilusión de que se puedan ver cuando por la pandemia no puedo hacer nada. Cuando yo estaba todo un año ahí, digo, no hay nada que hacer, no importa ya. Entonces, Creo que tenemos 5 minutos más, Angie. ya, Tenemos entonces, 10 minutos y luego ya, podemos hacer preguntas. yo creo que, no sé si tienes, te paso las Si diapositivas. quieres poner un fragmento, igual es interesante. Lo que voy a poner es algo del último trabajo, más bien, que es chiquitito. Lo voy a poner un segundo. Pero quería también acabar la sesión con una pregunta, Sí. que es una pregunta abierta, especulativa, después de ver bueno, te la puedo lanzar mientras. ¿Cómo ves tú la sociedad cotidiana? Sabes que lo cotidiano es un tema para mí querido, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la sociedad, la vivencia cotidiana en una sociedad en la cual se ha realizado la singularidad? Que creo es un poco lo que expresa tu poemario, ¿no? Claro, es que el poemario tiene ese carácter de nostalgia, la humanidad. Obviamente hay una confrontación en donde incluso la máquina se confronta a sí misma. El cyborg, que muchas veces se da cuenta de lo que ha perdido, o se da cuenta de las situaciones en las que se ve. Me interesa mucho. Este es un poemario de ciencia ficción que hace que te involucres en muchas de las situaciones en las que se puede colocar justamente una persona viviendo eso, desde el tipo de comida que es totalmente sintetizada, sintética. Pero claro, el caso de la singularidad nos ofrece dos cosas, ¿no? Por un lado, estas interfaces cerebro-ordenador, ¿no? Cerebro-chip,
cerebro nanotecnología, cerebro mejoras cerebrales, más inteligencia al humano, las promesas, ¿no? Otra de las promesas que tiene es todo lo que tiene que ver con la mejora biológica humana, promesas de mayor vida, mayor tiempo de vida, promesas de... ¿no? Hay muchas promesas en este caso. Todas esas promesas te ofrecen un, entre comillas, mundo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en el poemario. A ver, ¿qué pasa cuando realmente estás viviéndolo, ¿no? ¿Qué pasa si estás viviendo eso? Entonces, tú tienes que ver los puntos positivos y los puntos negativos. Obviamente, mi poemario es desesperanzador, porque yo lo veo así, lo veo bastante, es dramático, es bastante sobrecogedor, a mí misma me conmueve, entonces, porque a mí me conmueve la situación, es porque ha sido así el poemario, porque a mí sí me conmueve la situación en que estamos como seres humanos, ¿no? Me parece que en una sociedad capitalista hay cosas que en donde son difíciles de desarrollar. Por ejemplo, en una sociedad capitalista es difícil de desarrollar, por ejemplo, la espiritualidad. No estoy hablando de religiones, sino estoy hablando de doctrinas filosóficas que nos lleven a pensamiento de elevación del ser humano, mejora del ser humano, pero como persona, no como un sistema acumulativo de cosas. Y ese es lo que me parece interesante, ¿no? Y esa parte y ese aspecto que me interesó muchísimo cuando tú hablaste en una de estas charlas que diste, que la vi, que hablabas acerca de la diferencia entre conciencia e inteligencia, que es algo que nos preocupa muchísimo a todos, ¿no? Es esta obsesión por la inteligencia, cuando lo que vemos que nos falta a nuestro planeta es la conciencia, ¿no? Entonces, yo no estoy Y la empatía. Y la empatía y poder, esta relación con el otro, ¿no? Es nuestra relación y nuestra vivencia depende de eso, como especie. Sí, Entonces, que no pase por el lenguaje, ¿no? Porque parece que hoy en día todo tiene que pasar por el lenguaje, que sea, bueno, lógica, matemática, ¿no? Así es. Entonces, claro, mi poemario, por un lado, tiene esa parte de inteligencia, porque tiene toda esa parte de construcción matemática codificada y lenguajes de ese tipo, pero lo que intenta es justamente rescatar ese aspecto de humano, de la conciencia, que es algo que la máquina no lo va a tener como nosotros lo tenemos. Por más que incluso quieran reemplazarlo con impulsos eléctricos o con lo que sea. No, pero sí sufre, porque mira, cada 3, si hace 3 pi, es porque está sufriendo. No. No. Entonces, no es eso de lo que estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de emociones, sentimientos, no de impulsos netamente eléctricos, cerebrales, sino estoy hablando de algo que va mucho más allá y que no se va a poder entender con una mentalidad netamente capitalista y cerrada. No se puede, porque no te lo permite. Las necesidades, los requerimientos de un sistema capitalista son otros, ¿no? En donde esa parte de estos aspectos sensibles no son lo principal, ¿no? Son lo principal si es que pueden terminar siendo recursos lucrativos, pero si no, ¿no? Si pueden servir para manipular, ¿no? Mediante la psicología o lo que sea, para manipular y poder conseguir mayor capital. Entonces, ahí sí son... El provecho, claro, la ganancia. El aspecto lucrativo, ¿no? Pero si no, no. Entonces, eso es lo que a mí me parece que falta, ¿no? Mira, te muestro un ratito nada más, este es un muy pedacito, que este es un último proyecto, quiero que lo veas porque tú no lo has visto, y los más seguro un poco, porque está ahora mostrándose solamente una pequeña parte en el Museo de la Memoria de Lima, en el LUM, en estos momentos, hay una parte, y es una realidad aumentada, ¿no? Hay para los celulares. Volveré y seré millones. Bueno, este proyecto
proyecto es un proyecto que a mí me encanta porque tiene que ver con la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Que al entender de muchos, ¿no? La llama que encendió el movimiento libertario de Latinoamérica, ¿no? Que fue mucho antes de los movimientos de libertadores como Bolívar, como José de San Martín, ¿no? Y hay algo importante que es el mito del Incarri aquí en el Perú, que está relacionado con el regreso del Inca Tupac Amaru, al que mataron los españoles. Entonces se habla muchísimo de esta mitología, en donde se habla que la figura de Tupac Amaru resucita y regresa para unificar y liberar a los pueblos de la dominación occidental. Esto es algo con lo que hemos crecido todos con este mito, ¿no? Entonces, este proyecto de realidad aumentada, que es para intervención en espacio público, propone reunir escenas de Tupac Amaru con Micaela Bastidas, que era su esposa, que también murió por el garrote, y bueno, después fue una muerte muy sangrienta la de ambos, porque a Tupac Amaru le pusieron caballos a los extremos de las extremidades y lo desarticularon, ¿no? Y entonces tanto Tupac Amaru como Micaela Bastidas, ¿no? Tienen una imagen onírica, poética, ¿no? En donde se utilizan capas de historia con capas virtuales, vídeo y de animación, y se observan a través de puertas dimensionales, y se utiliza para esto la realidad aumentada, y las personas tienen que ir ubicando estos portales en la calle, en las plazas, lo que sea, y la narrativa de esta realidad aumentada justamente trata de una base ritual de iniciación. Empieza cuando el interactor o el público encuentra un portal en donde aparece Tupac Amaru, y le ofrece una experiencia espiritual y trascendente de iniciación, ¿no? Entonces, luego aparece Micaela Bastidas también. Entonces van creando un ejército de la luz cuando van pasando estos rituales mediante el juego con el celular, ¿no? Y entonces es parte del imaginario de leyendas de tradiciones del Perú, y tiene que ver con tendencias tecno y ciberchamanistas, ¿no? Descoloniales, no decoloniales, porque no es este punto de colonial europeo, ¿no? Francés o europeo, sino es descolonial porque viene de este pensamiento latinoamericano, ¿no? De Aníbal Quijano, de José Carlos Mariátegui, de los pensadores. Y bueno, y tiene que ver con esta idea de... Yo con el ciberchamanismo y el tecnochamanismo puedo encontrar soluciones dentro de la ciencia ficción o dentro de lo fantástico, del género de lo fantástico, puedo encontrar soluciones a problemas que en la realidad difícilmente voy a poder encontrar rápidamente, por lo menos. Es un poco eso. Genial, yo creo que hemos acabado. Súper interesante, no la conocía esta última obra tuya. Sí, por eso quería que la vieras, porque hay otras que sí las has visto, hay muchas más obras también, yo he escogido algunas poquitas, pero esta es del año pasado, que el año pasado no, miento, este año se mostró, y no, miento, noviembre, diciembre, pero no se ha podido hacer en las plazas. Ahora mismo está en el museo, pero no está en las plazas como realmente se quiere hacer. Y sí, el trabajo fue bastante duro, porque el asunto es que nosotros en las provincias del país no tenemos el ancho de banda que tenemos en Lima, que es mucho más potente. Y entonces nosotros teníamos que pensar en cómo hacer un sistema, y para esto tenemos un equipo de amigos que son ingenieros y esto, para poder lograr que en lugares de poco flujo, en donde también haya poca batería, en el caso de los celulares, pensar muchas cosas, ¿no? Pensar en problemas y solución de eso, para poder llevarlos al rincón más inhóspito de Perú y que pueda funcionar, digamos, en la calle, en la plaza, ¿no? Es súper, estaría súper presentarlo en ISEA, pero bueno, de eso ya podemos. Yo creo que hemos acabado. Entonces dejaría, porque nos hemos pasado un poco de tiempo, ya son las 11:20, y quedan como 25, quedan como 30 minutos para preguntas, si es que hay. No sé si alguien se anima. Hola. Hola. Quiero aprovechar la ocasión, Angie, para decirte que me ha llamado mucho la atención tu trabajo. Me pareció muy interesante. Muchísimas gracias por compartirlo. Gracias a Federica también por presentarnos también a Angie, que me ha parecido excelente. Me llama la atención todas esas intersecciones, conexiones que logras hacer, ¿no? Entre
no sé, humano, la máquina, entre la poesía y los datos, entre la imagen visual, sonora, la ciencia, la tecnología, bueno, conexiones que todas implican esas traducciones, ¿no? Es como, para mí es como un intento de traducción o de transcripción, ¿no? Como a códigos diversos. Que seas mujer, que seas artista peruana, me parece muy potente, me parece la crítica que haces también al sistema, me parece muy, muy, muy bueno. Yo quisiera preguntarte, pues tú has nombrado también como que te ha tocado cambios tecnológicos enormes, ¿no? Hablabas como que en los 80 tal cosa y ahorita pues esto es muy distinto. Esos cambios tecnológicos seguramente han ido de la mano también de los cambios en las políticas latinoamericanas, que no sé si decir que sean de excesos, ¿no? De acumulación y demás. Quisiera preguntar, no sé si es de pronto muy personal la pregunta, pero digamos que ha sido como lo más complicado que has tenido que enfrentar tú, digamos, con tu trabajo y que además haces público todo esto en museos y demás, ¿con qué te has encontrado de alguna forma? Bueno, en mi caso, han habido varios asuntos, ¿no? En algunos casos me he encontrado en el caso de HackingNet, por ejemplo, nunca lo pude hacer en Perú, porque por más que tengo mucha gente conocida en espacios en donde he expuesto, exposiciones en museos o cosas, pero el proyecto de HackingNet nunca fue aceptado. Y es porque había una censura implícita en el peligro que ellos sentían si es que exponían a situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, simplemente en el Perú nunca lo pude hacer, solamente lo pude hacer en otros países, en México, en Brasil. Es paradójico, ¿no? Que en tu propio país no lo puedes hacer. Y después, otro de los problemas que encontré al principio fue que en mi caso no habían mujeres no habían mujeres, en los 90 no habían mujeres que se dedicaran a los nuevos medios en el Perú. Entonces, yo era la única mujer. Y mi problema era que estaba en un ambiente de hombres, ¿no? Entonces, era como que yo no encajaba allí, pues. Entonces, por más friki y nerd que pueda ser, pero igualito no había manera porque el Perú es un país muy machista. Entonces, sé que en Latinoamérica ustedes saben bien perfectamente cómo funciona esto. En España también es machista. Entonces, Eso es global. es global. Entonces, y en los 90 lo era mucho más. Ahora es mucho más común que vea unas personas, chicas con computadores, lo que sea. Y yo en ese momento incluso pensé que, bueno, yo dije, no, cuando yo vaya a estudiar al extranjero cosas ya más informáticas, yo estudié una maestría de seguridad informática y de todo lo que tiene que ver con software libre. Aparte de otra que hice también, que esa la hice con Federica, en la época de Federica. Sí, en el MECA, de interactivos, de sistemas interactivos. Sí, pero aparte yo hice otra en la que era solo para ingenieros de sistemas. Entonces yo me metí allí porque me dieron una beca, entonces logré la beca y me metí allí. Y de repente el primer día me encuentro con que yo era la única mujer en toda la clase y estaba en España. Entonces, pues claro, porque eran todos ingenieros, estaban haciendo una maestría de ingenieros y yo estaba allí y decía, de nuevo estoy totalmente... nunca tengo cómo ubicarme en este mundo, o sea, ¿no? Porque no hay más mujeres, ¿no? Entonces, ahora es diferente. Entonces, en mi Sí, época, ahora hay un esfuerzo también, no sé, claro, pero aquí en España yo soy comisaria, aparte de, y cuando organizamos, por ejemplo, ahora vamos a, bueno, no voy a especificar cuál exposición, pero hay unos criterios de 50%, hay casi, o sea, te invitan a poner un 50% de hombres y 50% de mujeres. Que claro, eso también, bueno, yo espero que se vuelva algo natural, ¿no? Que no sea, porque también fuerza un poco la investigación a veces, y lo tengo que decir, que eso a veces te viene mejor poner un artista igual hombre ¿sabes? Porque por temas de, pero bueno, yo creo que es necesario también, o sea, yo lo hago, lo respeto, eso de mantener las percentuales, ¿no? Y luego creo que es una medida forzada a lo mejor en este momento para que luego, ¿no? Se pueda equilibrar. sí, No la sé, ¿en cuestión Perú hay esto? de la mujer, del espacio de la mujer, se ha ganado mucho, pero todavía falta mucho también, ¿no? En el caso, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me fueron complicadas fue que en mi caso
Yo estaba en en los 90 estábamos en épocas muy duras porque en el Perú había una etapa de terrorismo, había una etapa, también tuvimos dictaduras, después tuvimos a Fujimori en los 90, ya salió, pero salió en el 2000, y entonces todo mi trabajo que era tan político y que muchas veces, la mayoría en esa época, he tenido muchos trabajos en contra de la dictadura, entonces era complicado hacerlo sin que, siempre lo logré, vamos, porque tengo compañeros artistas que en esa época incluso tuvieron que salir del país, ¿no? Como Eduardo Villanes, o sea, hubieron artistas que fueron perseguidos, pero porque la dictadura de Fujimori los perseguía y habían movimientos armados de la propia comandos militares del propio había por ejemplo, había Rodrigo Franco, había un montón de cosas que aparte del terrorismo estaban también haciendo terrorismo, ¿no? Eso me era complicado, siempre era como estar con ese tipo de trabajos políticos, trabajarlos en dictadura eran como estar siempre al filo de la navaja, ¿no? Siempre estabas preocupado de qué te podía pasar, qué te podía ocurrir. Yo hice muchísimos, acá no he presentado, pero si ustedes ven en Vimeo, pongan Angie Bonino, y lo que van a encontrar es una serie de videos que son de esas épocas, y van a encontrar, tengo cosas contra Pinochet, de todo tipo. Entonces, claro, era complicado, ¿no? Entonces, pero siempre logré que no me persiguieran, por lo menos, ¿no? Y eso es algo que he intentado lograr hasta ahora. O sea, lo que he logrado, incluso una vez me dijo una periodista de un medio de comunicación televisivo, me dijo, ¿cómo es que hasta ahora no te han matado, Angie? Me decía, ¿no? ¿Cómo no te han matado? Porque las cosas que tú has hecho en la época de la dictadura, las cosas que has estado haciendo con estas cosas tecnológicas, eso es como para que te hubieran matado hace mucho tiempo. Entonces después se quedó mirando y dijo, qué raro, como diciendo, ¿no serás tú doble agente? No sé. Y decía, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué no me matan? ¿No? Y un poco así. Contestado un poco eso. Bueno, muy bien. Ustedes saben que yo tengo que salir, les dijo Diego. Sí, me disculpo porque no puedo estar más tiempo, pero les agradezco mucho, te agradezco mucho, Angie, por por compartir tu trabajo, y Gracias, estaré Julián. pendiente de las preguntas que hayan y las respuestas para conocer mejor también. Bueno, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Vale, Gracias, Juli, adiós. gracias. Chao. Yo te voy a relevar simplemente para decir que pues el micrófono está abierto para quienes quieran participar, hacer preguntas, comentar algo, tal vez querer saber algo extra o demás aparte de lo que ya se ha hablado, tanto por el lado de Federica como el de Angie. Y pues antes de darle la palabra a quienes quieran participar, lo mismo. Muy sorprendido y qué grato encontrarse con el trabajo, con un trabajo como el tuyo, tremendo. Y pues Yo vamos. quería hacer una intervención porque Claro. igual, siendo un seminario de filosofía, igual puede parecer raro que de repente se haga una presentación de arte, ¿no? De arte-tecnología, pero en realidad yo creo que no lo es. Sobre todo últimamente, no sé cómo funciona en Colombia o en Perú, pero el mundo de la filosofía en España y en Europa está bastante aislado, ¿no? Hablo de la academia, ¿no? O sea, del mundo académico, de lo que se cuece en realidad fuera. Y en este sentido me quiero referir, por ejemplo, al caso de teorías que sé que vosotros habéis tratado mucho, con materialismo especulativo y el aceleracionismo, que justamente se difundieron antes de todo en las redes, pero sobre todo fueron acogidas y distribuidas antes en campo artístico, estético, para luego llegar a la academia filosófica. Por eso yo creo que, bueno, me pareció interesante aprovechar este espacio, ¿no? Para dar un espacio a un artista, porque yo creo que el trabajo de los artistas que trabajan con nuevas tecnologías nos pueden enseñar mucho, sea desde el punto de vista histórico, sobre dar una visión distinta de la historia de la tecnología, y también muchos de ellos efectivamente fueron como precursores de muchas teorías filosóficas que luego se han desarrollado sobre la filosofía, sobre la tecnología, perdón. Bueno, me refiero sobre todo, por ejemplo,
justamente en los años 90, cuando nació la cyber performance, cuando, por ejemplo, Nick Land aún no estaba conocido, pero por ejemplo, Sadie Plant era muy leída, que es, ¿no?, una colega de ellos, bueno, era su colega del... Y entonces, aunque los artistas no citen directamente estas teorías, yo creo que su práctica nos dice mucho sobre esta forma distinta de pensar la tecnología. Por ejemplo, todo el movimiento hacker, ¿no?, en los años 90, que ahora, bueno, que es un arma política también, pero eso se transformó. El campo artístico fue efectivamente, bueno, el arte con nuevos medios y con la tecnología fue un campo de entrenamiento, sea para la tecnología que luego se ha vuelto oficial, ¿no? Y también como campo de experimentación para la tecnología que luego se ha vuelto comercial o que al servicio de las instituciones, sea por prácticas, digamos, más subversivas, entre comillas, como puede ser el hacking, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las infinitas cantidad de performance, cyber performance, net performance que se empezaron a hacer antes de todo en campo artístico, ¿no? Como por ejemplo es el caso de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba, Angie? La primera que dijiste que fue el primer streaming, no logo. No logo. No logo en el caso de Angie, pero hay muchos otros, bueno, Microgallery, que fue otra, que era como un tentativo de hacer una desde ZKM de Alex Roch, que era un tentativo que se instaló en Barcelona también, era un tentativo de realizar una galería semi-virtual, ¿no? Todo esto, esta reflexión sobre la relación, ¿no?, entre lo real, lo virtual y la tecnología como interfaz. En campo artístico es donde mucho antes que en campo filosófico se ha empezado a especular desde la práctica, ¿no?, desde la práctica, desde la poética justamente, porque la poesía tiene un aspecto material que es la parte, bueno, en el caso de la práctica artística, lo que es la poética, ¿no?, que es lo que es el hacer artístico. Entonces, todos estos temas darían pie, yo creo, a muchas conexiones con muchas teorías que son súper contemporáneas y que, claro, lo que decía, tienen, o sea, desde el arte se comprende muy rápidamente, muy fácilmente, digamos, ¿no?, desde la práctica artística, de forma muy intuitiva también. No sé si alguien comparte. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la tesis doctoral, llegué al materialismo especulativo desde el arte. Y en España pasó todo desde el campo artístico. No sé. Habría que reformar el método de la academia. Bueno, Armen Avanesian, que fue uno de los difusores también, tiene un texto donde habla de esto, de la necesidad de reformar el método académico, ¿no?, y de igual abrirlo a una experimentalidad, ¿no?, a un hacer experimental que da muchos buenos resultados para el pensamiento. Aquí hay un grupo de investigación de Gerard Vilar, que es un filósofo de aquí, de la Autónoma de Barcelona, que su última línea de trabajo es un filósofo de estética, pero es un grupo de investigación de estética, pero bueno, él es un filósofo que ha pasado por el marxismo, por pensamiento, bueno, por crítica marxista y muchos más temas. Uno de sus últimos temas es justamente cuánto el arte puede aportar al pensamiento filosófico. Y bueno, me parece, no sé si lo conocéis, me parece muy, muy interesante. Lo digo un poco para contextualizar nuestra intervención, porque igual puede parecer una ruptura, ¿no? Y yo he estudiado filosofía, yo tengo carrera de filosofía, estudié filosofía en Pisa ya hace muchos años, luego yo he hecho lo contrario, estudié filosofía, pasé por la estética, me pasé al comisariado y bueno, luego volví a la historia del arte, ¿no? Me doctoré en historia del arte contemporáneo. Pero lo digo porque yo me recuerdo que cuando hacía filosofía me costaba muchísimo entender el pensamiento artístico. Y luego entendí que son lenguajes que no son tan lejanos. Solo, claro, uno razona con la materia, que es el arte, y el otro es puramente abstracto.
Entonces ahí es interesante. Bueno, acabo. Gracias, Federica. NP, adelante. Que veo que... Hola, ¿cómo están? Hola, Desde aquí de Bogotá, bueno, me presento como hago parte de una colectiva que se llama FemHack y de Bogotá, y me interesa el tema, pues el hilo que abrió Angie con la última obra, la de Tupac Amaru, donde habla de, bueno, esos acercamientos tecnochamanísticos, como le dice ella, y hablabas como una decolonización, no desde la mirada europea. Entonces, por esa línea, me llevo pues como a la pregunta de quizá en tus investigaciones sobre la materia como tal, pues yo no estoy en las prácticas artísticas, pero pues me interesan más como la técnica como tal, como que has encontrado desde la perspectiva de, pues, de tecnodiversidades, pues desde el sur global, eh, como pensando en sí la misma técnica desde el sur, y de qué manera como esta materia, pensar la técnica desde el sur, no sé qué acercamientos tienes, o como yendo por estos conocimientos quizás chamánicos, como lo llamas, o como de las culturas amerindias, qué acercamientos has tenido como hacia esa técnica, y si en algún momento te has planteado como la entrada hacia la tecnodiversidad más que como un hackeo como tal de la monotecnología en la que habitamos, ¿no? No sé, como que quisiera como abordar esa línea que abriste en un momento. Sí, muchas gracias por tu pregunta. De paso también, ahí saludo a que estoy viendo a Renzo Filinich. Renzo, un saludo de aquí. Gusto verte. En el caso del tecnochamanismo, en mi caso estoy bastante cercana porque yo manejo también una parte de estudios metafísicos personales. Que conoce mis temas estos metafísicos. Y entonces he tenido mis búsquedas por allí y claro, tengo incluso, conozco a alguien muy cercano mío que es un alto misayok, que le llaman aquí en Perú, que es una persona que es un chamán, pero ya de las alturas, ¿no? Es como niveles. Hay el Pampa Misayo y está el Alto Misayo. Tengo a alguien que es muy cercano a mí, de mi familia, que es Alto Misayo. Entonces es estas personas que viven en las cumbres en Perú y que bajan solamente para las festividades, ¿no? Y que es una especie de budista, porque cuando uno se acerca al pensamiento, por ejemplo, de los queros en Cusco, que mantienen las tradiciones de pensamiento no occidental más arraigadas, cultura andina, sobre todo de la peruana, ellos mantienen muchos conocimientos allí, entonces ellos están ligados con estos altomisayocs, y hay toda una cosmogonía, hay toda una forma de pensamiento que si uno la compara, y por mucho tiempo estuve haciendo ese tipo de relaciones entre este tipo de pensamiento andino no occidental, en el caso de esto, también en Perú tenemos la parte de la selva y tenemos toda la tradición y mitológica, mítica, amazónica, que es otro mundo, pero que también estuvo muy conectado gracias a o por las situaciones históricas del imperio de los incas. Estuvieron muy conectados tanto la gente de la selva con la gente de los Andes, trabajaban juntos, por decirlo, con el imperio. Y entonces, lo que sucede es que si uno hace la comparativa de pensamiento entre este pensamiento no occidental de cultura tradicional como la de Perú, también la va a encontrar, y que bueno, y que se da en todos los Andes, ¿ah? Porque todo el pensamiento, en todo lo que es Latinoamérica, si vemos todo lo que es, yo he ido a Ecuador y me he encontrado con gente que hace cuestiones chamánicas y que son muy similares a las que se hacen en Perú, y también hay en zonas de Argentina, y hay zonas, ¿no? En Colombia también. Entonces, cuando uno encuentra esto y encuentra todas las similitudes que hay en esto, y luego las empiezas a comparar con pensamiento hinduista, con religión hinduista y con la doctrina budista, o con doctrinas filosóficas como los sufíes o como... Entonces, si uno empieza a encontrar que todo este ala no occidental tiene un montón de coincidencias, ¿no? De pensamiento tradicional, que en estos aspectos metafísicos coinciden muchísimo, ¿no? Y es bien interesante poder plantearse esta forma que frente a este pensamiento occidental
que representa una forma de dominación, cómo hay, por un lado, el pensamiento latinoamericano, con esta cultura tradicional ancestral que tenemos, por un lado nos unifica, y encontrar también esas intersecciones que se pueden encontrar con Asia o con otros países o con otras regiones del mundo que no son considerados los centros, ¿no? Entonces, todo este tipo de búsquedas que he tenido desde siempre, porque ya como les digo, si tengo un familiar que hace cosas, se imaginarán, he tenido por un lado un mundo muy... mis padres siempre han sido muy académicos, mi padre era científico además, ¿no? Entonces yo he crecido con una forma de ver las cosas, por un lado muy lógica, y por otro lado estaba esto alógico, este pensamiento alógico que también he podido verlo, y que es este pensamiento que en la parte del arte se deja ver con corrientes que tienen que ver con la literatura y las artes, que tienen que ver con todo este realismo mágico que sale en Latinoamérica, ¿no? Y que forma parte de nuestra vivencia, por nosotros vivimos una experiencia de ese tipo, convivimos con eso, ¿no? Entonces, vivimos con nuestras ideas. El Perú, por ejemplo, como en Latinoamérica hay muchísimos países también, pero en el caso de Perú creo que es muy fuerte la idea de el culto a la tierra, ¿no? Entonces la Pachamama para nosotros es tan importante, y este tipo de rituales místicos en los que creemos están se mantienen vigentes en todos los estratos sociales. O sea, tú puedes ser de clase alta, clase media, clase baja, pero todo el mundo cree en el pago de la tierra y este tipo de reverencias a la madre tierra, ¿no? Y a la naturaleza. Entonces, si por un lado convivimos con un aspecto occidental, el aspecto no occidental está totalmente vigente y activo en nuestra vida diaria. Entonces, eso es algo que hace que todo lo que tiene que ver con el chamanismo, lo que tiene que ver con estas formas de ver los aspectos metafísicos estén insertos de una u otra manera. La tecnología con esto, si esto se puede hacer, formas de hackear, algo que yo decía es, yo no veo la forma de cambiar el mundo ahora mismo si no es mediante un hackeo. o sea, las formas de hacer cambios o cosas es hackear, desde mi punto de vista, modestamente, discúlpenme, pero es lo que yo pienso. Porque rápidamente uno puede pensar, hay que cambiar el chip a la humanidad, y yo lo que pienso es de que se tiene que hacer dentro del sistema, hay que infiltrar el sistema y poder insertar otro tipo de pensamientos y cosas, e ir avanzando de a pocos y poder extenderlo como si fuera un sistema complejo que se va extendiendo, ¿no? Y en el caso del arte, que trabaja tanto con el pensamiento, porque es muy loco, en el caso del arte, los artistas todo el tiempo estamos detrás de los filósofos. Y estamos detrás de la filosofía y estamos tratando de también tener nuestras locuras mentales para sacar nuestras propias filosofías, ¿no? Entonces, ¿verdad? Mucho tiene que ver en esta poiesis y en el convivio del público, de la relación con los demás, y en la poiesis de la poética, del hacer, ¿no? Entonces, estas dos cosas se conjugan, y el pensamiento está todo el tiempo allí detrás. Y entonces cuando yo alguna vez escucho a un filósofo que me dice, hay que acercarse mucho más al arte, a veces nos alejamos un poco, ¿no? Y entonces digo, los artistas es muy difícil que nos separemos de la filosofía, ¿no? Porque tenemos que todo el tiempo detrás de lo que está, entre las cosas que hay para construir nuestros objetos artísticos, nuestras producciones. Dentro de ese proceso, el pensamiento es básico, no solamente es sentir y expresar, ¿no? Dentro del proceso de construcción está el pensamiento, que es lo que nos va a llevar, y eso se ha visto en los abstractos. Ustedes recuerden, por ejemplo, todos los artistas de la pintura abstracta lo que tenían era una relación muy cercana con un pensamiento metafísico, en otros casos un pensamiento más lógico, de determinados movimientos han estado más hacia la lógica, otros más hacia la metafísica, pero en cualquiera de los casos siempre está el pensamiento vigente allí, detrás, latente. Y eso es bien interesante. En el caso de la descolonización, porque esto es más de nuestros pensadores, si tú vives, si una población vive
lo occidental con lo no occidental a la vez, y estamos viendo hacia los extremos que está llevando este pensamiento occidental, que no siempre va a ser, que muchas veces llega a ser obsoleto, y te das cuenta que llega a situaciones absurdas incluso. Entonces, obviamente una alternativa, una posibilidad es dejar entrar esta parte de espiritualidad y de conocimiento ancestral, y ver todas esas posibilidades que pueden salir de esa interacción. Sí, no sé si te he contestado la pregunta, me he ido por las ramas. Gracias. No, esto, maravilloso. Pues, Me he ido a otro lado, a pensar. no, tú ahora, pues Pare de pensar, pare. gustó, y creo que entiendo el tema del hackeo desde adentro, me parece interesante y me gusta como esa mirada. Sí, ahí como para acompañar la conversación, recuerdo como ese término, pues como lo habla el mestizaje, Silvia Rivera, que es canqui, que ella dice como que no es que sea, o sea, es como un gris en donde convivimos tanto el negro como el blanco cuando lo vemos de cerca, y ese es precisamente el mestizaje en el que estamos. Y bueno, ahorita que están mencionando los aceleracionistas, pues yo creo que pues en estas conversaciones sobre la filosofía de la técnica, pues que a la larga es lo que se hace como por este camino que va el curso y otros, pues yo creo que hay un punto que es el tema de el pensamiento técnico, como que puede llegar a un límite si lo pensamos como en el extractivismo y en el uso de los recursos, ¿sabes? Como naturales, y creo que ahí es donde hay un punto en donde quizá es difícil convivir como la mirada como amerindia con la técnica como tal, porque pues pensar no sé, como una aceleración en la técnica, pues implica como a costa de quién es aceleración. Entonces, creo que ahí como, pues lo que veo es como una fricción entre estas dos miradas, pero pues todavía no tengo la respuesta, simplemente es como para acompañar Sí. la conversación contigo. Sí, en el caso, por ejemplo, depende de la visión que se haya, ¿no? Porque justamente la visión, lo dije hace poco en una entrevista que me hizo Rosana Cubas, por ejemplo, López Cubas, que era, me preguntaba algo un poco similar, y yo lo que le decía era de que también tenemos que estar escuchando mucho lo que es este miedo que nos han generado con respecto a la falta de a la escasez que existe, a las posibilidades de escasez y a las posibilidades de sobrepoblación, ¿no? Y entonces, y ante estos miedos, muchas veces se justifica el genocidio, se justifica la muerte generalizada, ¿no? Entonces, frente al miedo de, oh, se nos va a acabar los recursos, oh, se nos van a acabar, ¿no? Entonces, si se tiene un equilibrio con la naturaleza, si se entiende que la naturaleza se va a regenerar, miren en la época de pandemia cómo ha habido esta regeneración tan rápida de la naturaleza. Nosotros hemos visto unos cambios que yo vivo al frente al mar, habían delfines al frente, en un mar como el de Perú, el Océano Pacífico, que veas delfines, eso no es normal. Entonces, en unos cuantos días que estábamos encerrados y veías de todo, bandadas de pájaros, gaviotas, una maravilla, esto era el Edén, el Edén. Entonces, eso por un lado. Entonces, una cosa es que nosotros nos demos cuenta cómo todo lo que es estas grandes transnacionales están destruyendo nuestro planeta, y otra cosa es que también se justifique, ¿no? Estas masacres masivas, estos genocidios que estamos viendo, que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la tecnología, y tiene que ver con la tecnología aplicada además todo a lo que tiene que ver con negocios de farmacéuticas, con negocios de todo tipo, pues, ¿no? En la carrera armamentista. Justamente hablando de Colombia, porque el otro día estaba en un curso que ustedes tienen una página web que se llama ilustre.co, que a mí me gusta mucho esa página. Y entonces me metí a un curso que era acerca de ciberguerrillas, ciberguerras y no sé qué, que la daba estuvo magnífica la ponencia de este señor, que no me acuerdo el nombre, me voy a matar por no decir el nombre, pero bueno. Y el caso es que él hablaba acerca del concepto de cibernética, pero basado en conceptos que venían de los griegos, ¿no? Y que era de Kinet, ¿no? Que era este concepto en el cual los griegos organizaban sus barcas, y cómo ellos tenían esta especie de control sobre las barcas y de mercadería,
gracias a esta forma de pensamiento, de organización, de sistema que habían creado, ¿no? Entonces, era la base de lo que era el concepto de cibernética actual, ¿no? Y entonces, si tú puedes ver que la tecnología está, y a partir de ahí desarrolló toda una línea que a mí me interesa muchísimo, que es toda la línea del armamentismo, lo han visto en algunos trabajos míos donde pongo bombas o cosas así, que es toda la línea de la guerra y la tecnología, ¿no? Y toda la industria armamentística generada por la tecnología, que también daña a nuestro planeta y que daña a nuestra humanidad y que daña todo lo que tiene que ver con la Tierra misma, ¿no? Entonces, por un lado, vemos la tecnología asociada a eso, por otro lado vemos la tecnología asociada a lo que es la salud, a lo que es, por otro lado vemos la tecnología aplicada a lo que es el dominio, la dominación, en todos los sentidos. Entonces cuando uno lo ve, es como una especie de macro mapa en donde se va insertando todas estas formas en las cuales nosotros no somos, como latinoamericanos, no estamos desarrollando nada. Entonces, es obvio que les conviene que nosotros no desarrollemos industria, es obvio que les conviene que nosotros, porque mientras nosotros no tengamos el poder de crear esta tecnología de primera mano, entonces siempre vamos a ser esclavos, ¿no? Entonces, yo con respecto a low-tech, yo soy muy defensora de la baja tecnología en la creación artística, porque sé que es una manera de que los artistas latinoamericanos puedan afrontar sus necesidades de producción, ¿no? Ante la falta económica. Pero por otro lado, también pienso que si no se desarrolla una alta tecnología desde Latinoamérica, entonces lo que va a suceder es que siempre vamos a estar a la cola y vamos a estar siempre detrás de lo que hagan entre comillas, primer mundo. Entonces, a mí sí me parece interesante que se desarrolle esta parte de las tecnologías en Latinoamérica con esa visión de pensamiento occidental y no occidental, que crea un equilibrio, ¿no? Que no te lleva a esos extremos, como te puede llevar esa necesidad, esa ambición de poder, de control, que pueden llevarte a cosas extremas, sino que puedan mantenerte en una línea ética o moral o metafísica o como quieras, un ámbito espiritual, como quieras llamarlo, pero que te pueda llevar a esa especie de humanismo que es necesario dentro del desarrollo tecnológico. Y entonces, sí me parece que por un lado, y que no tiene nada que ver, ni tampoco se confronta necesariamente con el chamanismo, porque existen formas de desarrollo con las estéticas cyberpunk. Nosotros ya hemos visto cómo se puede insertar ideas como las del chamanismo dentro de esto, ¿no? Y filosofía no occidental. Vale, gracias, Angie. Gracias. Y Renzo, adelante, creo que tenemos tiempo para, sin afanes, mejor dicho, no quiero apurar ni a Renzo, ni a Federica, ni a Angie, pero ya con esta intervención entonces cerramos, ¿vale? Pero igual tómense el tiempo que necesiten para formular la pregunta y también las respuestas. Súper, sí, igual yo estoy aquí medianoche. Muchas gracias. Hola Angie, ¿qué tal? Bueno, igual ¿Cómo estás? Querida, después de... Siempre nos encontramos cada cierto tiempo. Gracias por la charla. Federica, igual por la intervención hacia tu trabajo. Sí, mira, sí, te escuché desde el inicio. Me quedo con dos consultas y también como me hiciste pensar en dos cosas también, como lo que recién también planteaba la compañera respecto al término de tecnodiversidad, frente a la noción de inteligencia como tal, ya que también nos dejamos llevar mucho por una noción de inteligencia que tiene que ver con la racionalidad causal. Y esa racionalidad causal justamente tiene relación con la producción, que es la producción de capital o la producción acumulativa, ¿no? Hacia ese tipo de inteligencia como tal, ¿no? Llamando inteligencia viva o no viva, ¿no? Inteligencia artificial como tal también que produce, ¿no? Produce y coproduce. Porque, bueno, igual me encuentro esta inyuntiva dentro de mi investigación también, ¿no? Que tiene que ver con relación con el arte y también el tema de la inteligencia artificial y
y también la producción dentro de nuestro contexto como latinoamericanos, ¿no? Entonces, hay dos puntos que son muy relevantes, creo yo, que a nosotros, para dar un giro también dentro de las discusiones que veníamos llevando ayer conversábamos mucho sobre el tema de la recursividad, lo recursivo, y que Federica hoy día lo llevó hacia lo cotidiano. En cierta razón también hay esa relación frente a lo cotidiano, la recursividad como tal también, ¿no? En esa operación que a la vez es producción y coproducción también, ¿no? De algo. Entonces, hay dos cosas que a mí me gustaría conversar contigo, que es preguntarte y plantearte sobre el tema de la vida biológica frente a la vida simbólica, que ahí en la vida simbólica ingresa el lenguaje, la información, que también lo discutimos ayer, el tema de la información como tal. La información también como un conductor hacia una operación y hacia una recursión, para poder escapar a ese espacio creativo que el arte debería abrir, ¿cierto? Dentro de toda esta determinación en la cual vivimos, en este tema de discretización o formas de recursividad, ¿no? Planteándonos desde una organización como tal, ¿no? Una vida organizada, una organicidad, ¿no? Y también organizar lo inorgánico, ¿no? Organizamos lo orgánico, pero también organizamos lo inorgánico, que son lo tecnología y lo técnico, ¿no? Ambas organizaciones siempre tienen que estar asimiladas dentro de esta pauta de la información como tal, ¿no? Entonces, tú y yo recién planteaste el tema de nuestra visión como peruanos frente a nuestra observación chamanismo, o nuestra observación también frente a la producción, ¿no? A la producción, pero simbólica, digamos, ¿no? Dentro de la agricultura como tal también, ¿no? Como un elemento técnico y tecnológico, ¿no? Producir vida, más que producir algo que me dé un sustento más allá de la vida en sí misma, ¿no? ¿Cómo ves esto puede insertarse dentro de tu obra, de tu trabajo, y también dentro de el arte en general, ¿no? Esta producción simbólica de lo vivo, ¿no? De la vida como tal, de la vida orgánica, y no de la vida simbólica, ¿no? ¿Te refieres a prácticas como el biohacking o algo así? No, O... porque de cierta forma también entrar creo yo, ¿te refieres a trabajar en bioarte, en trabajar con laboratorio, en células? También tendría un tema de la organización como tal. Me refería más a lo que podríamos llamar a la noción de elan vital de Berzón, ¿no? Ese continuo, ¿no? Ese continuo que tiene que ver con un proceso creativo, ¿no? Un proceso de evolución creativa que obviamente se está viendo normatizado por lo tecnológico como tal, ¿no? Hacia esa noción de inteligencia que mencionaba Angie al inicio, ¿no? Una inteligencia causal, racional. Pero ¿cómo escapar de esa inteligencia racional y causal y ingresar a este tipo de inteligencia continua, ¿no? La continuidad de esa inteligencia que es orgánica, organicidad, ¿no? En la cual hay un balance entre lo entrópico y lo negentrópico, ¿no? Sin embargo, lo entrópico está hoy en día frente a lo informacional como tal, que no permite lo otro, ¿no? Ese balance. Y Ongi, obviamente, al trabajar ella con el lenguaje, dentro de sus poemarios también, ¿cómo hace ella para poder escapar también de esta organización dentro del lenguaje, ¿no? del símbolo, de la información como tal? ¿Cómo puedes tomar también tú este tema de lo vital, ¿no? Del orgánico, para quebrar un poco este tema de la organización que te planteo un poco, ¿no? De lo informacional y lo tecnológico en sí mismo, ¿no? Sí, No sé si... eso desde el poemario no iba a poder jamás, te lo digo. De ahí no me escapo, pero sí me puedo escapar a partir de otro tipo de espacios, que son espacios en donde existen los sistemas que se relacionan y pueden surgir desde sistemas generativos, regenerativos, emergentes, lo que quieras, ¿no? Entonces, pero mediante la participación social con la tecnología. Entonces, ahí es donde sí veo que sí se puede dar mucho más, con mayor libertad y de una manera vital también, y también se hace corpus, y también es un corpus que tiene una vida. Entonces es crear dinámicas sistémicas en donde el público pueda participar con estos trabajos tecnológicos
pero que además ellos formen parte de un sistema. Y esto se puede hacer también utilizando los transmedias y las redes sociales, ¿no? Funciona bastante bien porque se puede trasladar estos aspectos sistémicos en donde son generalmente sistemas cerrados. Por más que no sea un programa, por más que no sea un programa, es muy difícil que mi poemario pueda abrirse y salirse, ¿no? Que las letras se vayan caminando del poemario es imposible, ¿no? Pero lo que sí puedo lograr es que entonces finalmente, por más abierto en términos de combinatorias y de dinámicas de interrelación que se puedan dar entre el poemario, por más que yo le meta códigos y simbólicos y símbolos, lo que sea, da igual, siempre tiene un límite. Pero cuando nosotros hacemos intervenir al público, allí cambia la cosa, porque allí se te escapa. Te pasa como un poco esa especie del espacio del lodo de fango que hablan, que tiene la inteligencia artificial cuando ya no sabes qué hacer porque no sabes qué está haciendo el sistema, ¿no? Que le pasa a los ingenieros que se vuelven locos, que dicen, ay, no sé qué hace mi sistema, no tengo ni idea. Entonces, ¿no? Que es esta especie de sistema emergente que va por su cuenta y que ya no sabes qué está haciendo, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja me parece que una salida es este tipo de trabajos en donde interviene la población, y por eso es que me interesaba este trabajo de realidad aumentada, y tengo más ideas de este tipo para poder hacer cosas en intervenciones en espacio público, ¿no? En donde la gente pueda intervenir y que la propia gente se convierta en variables de un sistema y que ellos mismos formen parte de un sistema que pueda terminar siendo otra cosa, que tú ya no sabes qué es, ya no lo puedes parar. Entonces, eso pasa con las redes sociales, pasa con trabajos colaborativos en redes sociales, se ve muchísimo en plataformas de literatura colaborativa, ¿no? Y dinámicas de este tipo, que son bien interesantes porque cuando uno les hace el seguimiento, hay Alberto Chimal, por ejemplo, que es este mexicano que trabaja muchísimo con redes sociales y literatura de ciencia ficción, hace cosas muy interesantes, justamente con el público, ¿no? Y terminan en no se sabe qué, porque ya esto llega un momento en que se vuelve, ¿no? Algo totalmente entropía pura, ¿no? Y en todo caso, eso es lo que a mí me parece que podría funcionar, por un lado, para que pueda el sistema, trabajas con tecnología, trabajas de una manera vital, el sistema está vivo, por un lado, y también hay vida de por medio, que son los seres humanos que están interactuando. Esa me parece que sería la única manera, porque de todas maneras, por más que yo quiera, el sistema sigue siendo cerrado. Incluso cuando hay una inteligencia artificial que se raya y empieza a hacer sus propios, que es lo que pasa generalmente, ¿no? Que empieza a hacer sus propias decisiones, que toma sus propias decisiones, sigue siendo cerrado porque es la propia máquina la que está tomando estas decisiones. Entonces llega un momento en que está cerrado en la máquina. Entonces, ¿cómo haces para abrir esto, ¿no? Para abrir y que esto genere todo un enjambre de posibilidades, ¿no? Creo que por ahí es lo único que se me ocurre. Sí, entonces, en tu experiencia como artista, para cerrar, perdona que siga así, apuntas siempre al trabajo colectivo con comunidad. No siempre, no siempre, no siempre. En algunos casos sí, ¿no? En el caso de HackingNet, por ejemplo, en el caso de HackingNet hemos trabajado mucho así, y también ahora en los últimos proyectos que estamos haciendo con realidad aumentada, están yendo dirigidos hacia eso. Pero normalmente, generalmente han sido circuitos mucho más cerrados, ¿no? Con el NetArt también a veces, pero todo cuando tiene que ver con hackactivismo generalmente es cuando ocurre este tipo de procesos, porque se despliegan las redes sociales, es una cosa distinta, ¿no? Cobra su propia vida y su propio curso, ¿no? Eso es bien interesante. Gracias, Angie. Nada. Bien. Creo que... Sí, Federica, ¿quieres decir algo para cerrar? No, decía sí, que si no hay más preguntas, que nos hemos pasado mucho lo decía por ti, que hemos establecido 2 horas y creo que nos hemos pasado un poco. Pobrecito. No, pero ha estado muy bien. De hecho, pues de nuevo darles las gracias. Es una suerte y un privilegio pues haber contado con la participación de ustedes dos. Y pues esperamos que podamos hacer más cosas en el futuro, seguir trabajando o hacer cosas juntos, sí. Entonces, como siempre, muchas gracias a todos los que asistieron. Quisiera finalmente pues compartir con ustedes con esta
presentación o este diálogo, charla que acabamos de tener, terminamos con el módulo 1 y el próximo jueves estaremos entonces iniciando el módulo 2, Silicolonización y Economía Digital, con Juan Cortés del colectivo de artistas Atractor y Santiago Arcila. Entonces, como siempre, para extenderles la invitación y nos vemos entonces. Muchas gracias a todos. Igualmente, Muchas gracias, que estén buenas bien. noches, buenos